Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues vamos a continuar, ¿les parece? Bienvenidas a la segunda sesión de la semana 2. Y bueno, pues voy a continuar con el contenido. Vamos a abordar todavía en esta sesión las dos actividades, porque la semana pasada no terminé de abordar toda la parte teórica. No, la semana pasada, no, la sesión pasada. No terminé de abordar toda la parte teórica de la actividad integradora 3. Entonces voy a retomar todavía un poquito de esta actividad. Y bueno, ya después ya me enfocaré en la actividad integradora 4, ¿les parece? Muy bien, entonces pues voy a continuar. Si recuerdan, la sesión pasada ya comentamos las características de la actividad integradora 3. Esta actividad pues está relacionada con la selección de productos que estén fabricados con polímeros. Ya la sesión pasada ya explicamos, pues yo creo que ya lo suficiente que es un polímero. El día de hoy pues voy nada más a recapitular algunos conceptos importantes y a explicar la parte de la polimerización para que nos quede claro cómo se indica la polimerización en la tabla, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en su actividad integradora 3 pues van a elegir 4 productos. Los 4 productos tienen que ser elegidos de acuerdo al material del que estén fabricados. Este material pues tiene que ser algún polímero. Ya mencionamos que hay muchos ejemplos, ¿no? De plásticos, telas, materiales resistentes al calor, que pueden elegir dentro de su entorno, de su hogar. Y de esos productos pues van a indicar las características dentro de la tabla. ¿Cuál es el tipo de polímero? Y cuál es el tipo de reacción. Hoy pues vamos a describir las características de estas reacciones. Aquí tenemos un ejemplo. La bolsa de plástico es una bolsa como las que pues cualquiera de nosotros utilizamos para almacenar alimentos. Una bolsa de un solo, pues como las llamamos, de un solo uso, ¿no? Se usa poco tiempo y se desecha. El tipo de polímero es el polietileno y el tipo de reacción es la adición. Recuerden también que solamente tenemos dos tipos de polimerización, la adición y la condensación. No hay otra opción. Entonces, pues asegúrense de poner solamente alguna de ellas dos. Para poder identificar el tipo de reacción, pues hay que, dentro de su investigación documental, pues cuando investiguen el tipo de polímero, van a confirmar dentro de las referencias en donde se basen, pues el tipo de reacción que estaría ocurriendo. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia. Recuerden también que van a elegir solamente uno de estos polímeros y van a representarlos de manera esquemática, con un dibujo, con un esquema. Este dibujo o esquema tiene que ser de elaboración propia, puede ser tanto a mano o digital. Si lo hacen a mano, pues asegúrense de tomar una buena fotografía para que se pueda distinguir bien lo que están presentando. También asegúrense que tenga sus datos para que yo pueda reconocer que es de su autoría. Y bueno, no utilicen imágenes, no se trata de copiar y pegar una imagen, sino de identificar alguna molécula y poderla representar, ya sea de manera manual o ya sea de manera digital, pero en un esquema realizado por ustedes. Aquí también recuerden que es importante que coincidan el monómero con el polímero, es decir, como son unidades, los monómeros son unidades de los polímeros, tiene que coincidir, es decir, es respectivo al polímero. Si van a representar, por ejemplo, el polietileno, el monómero tiene que estar correcto, o sea, químicamente hablando. Entonces, pues asegúrense que estas moléculas sean compatibles, el monómero con su respectivo polímero, ¿de acuerdo? Estas son las observaciones en cuanto al esquema. Y van a terminar su actividad pues describiendo las respuestas de las preguntas. Son 3 preguntas. En la primera pregunta pues van a explicar cuál es la diferencia entre la polimerización por adición y condensación.
Y en la segunda pregunta van a explicar cuál es el impacto que conlleva la producción de los productos que ustedes seleccionaron. Y como tercera pregunta, ¿qué consecuencias tiene en la salud humana la liberación de microplásticos? Todos son temas muy relacionados. Recuerden que, como les comenté al principio, buenas noches. Los polímeros, o más bien todos los plásticos que conocemos de muchos tipos, con todas las características distintas que hay de los diferentes plásticos, todos ellos son polímeros. Y son uno de los polímeros que se producen en mayor cantidad y que se consumen en mayor cantidad. Y bueno, están generando una problemática ambiental importante, ¿no? Al ser tan difíciles de degradar, están generando lo que son los microplásticos. Y bueno, hay evidencia de que pueden causar algunos daños a la salud humana. Entonces, pues eso van a responder en estas preguntas. Aquí la observación es que las respuestas tienen que ser de 8 a 12 renglones. Recuerden que la extensión se evalúa dentro de la rúbrica. Entonces, pues es importante cumplir con la extensión, ¿de acuerdo? Bien, entonces esas son las características de la actividad. Todos estos elementos se van a incluir dentro de un documento Word. Debemos de incluir una portada que permita la identificación de la actividad. Van a incluir la tabla con los productos ya verificados. Verifiquen que los productos que ustedes están incluyendo efectivamente sean productos que sean elaborados a partir de polímeros. Van a después integrar los dibujos de su molécula, el monómero y el polímero, y las respuestas a las preguntas. Estas preguntas pues tienen que estar respondidas, como les mencionaba, con una extensión de 8 a 12 renglones. Y al final las referencias, muy importante. Esto ya lo habíamos mencionado la sesión pasada, pero pues es una de las áreas de oportunidad en donde pueden mejorar. En algunos casos, pues no se presentan ni siquiera referencias y en algunos casos sí hay referencias, pero no con las características indicadas por el manual. Entonces, recuerden que todas sus actividades deben de tener referencias y además esas referencias tienen que estar estructuradas de acuerdo a las características que nos indica el manual, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esas son las características de su actividad que van a entregar como actividad integradora 3. Ya la sesión pasada ya habíamos mencionado algunas características de los polímeros. Mencionamos que los van a reconocer, pues porque son moléculas de tamaño considerable, son moléculas grandes y van a estar formadas por unidades que se repiten. Aquí podemos ver, esta molécula es el almidón y podemos ver cómo está formada por la repetición de una unidad. Esta unidad es esta, la que está en negrito, y en este caso molecularmente hablando, esta molécula es la glucosa. Cuando se repite, entonces ya vamos a tener la formación de una molécula de mayor tamaño que se llama almidón. Entonces, este polímero, que es el almidón en azul, es el producto de la repetición de una cantidad N, o sea, una cantidad X de moléculas que originalmente eran glucosa, pero ya cuando se forma la unión, entonces ya se forma una molécula más grande que recibe otro nombre, porque tiene otras propiedades, y se llama almidón. Ahora, se observan aquí, aquí hay un enlace químico. Este enlace que me permite la unión entre estas dos moléculas es un enlace que químicamente hace que se mantengan unidas estas unidades para formar la molécula de mayor tamaño. Este enlace es necesario para poder unirlas y para poder formar el respectivo polímero. Y este enlace se forma a partir de un proceso que se llama polimerización. Entonces, durante la polimerización se forma el enlace para que las moléculas o estas unidades se unan y me vayan formando la unidad más grande. Entonces, la molécula de mayor tamaño. Entonces, la polimerización es la formación del polímero por la formación de enlaces químicos que permite que las unidades se junten. Entonces, a esto le vamos a llamar polimerización. ¿De acuerdo? Entonces, la polimerización pues es una reacción química. Esa reacción pues ya dependiendo del tipo de polímeros, si recuerdan mencionábamos que había algunos naturales y algunos que son artificiales.
finalmente, aunque ocurran en seres vivos o aunque ocurran de manera industrial, finalmente es una reacción. Dentro de nuestras células ocurren reacciones químicas, eso se llama metabolismo. Entonces, finalmente, en el lugar en donde ocurre es una reacción química y esta reacción lo que permite es que los monómeros, que son las unidades, se unan entre ellos mediante la formación de enlaces para que se pueda formar la molécula de mayor tamaño, que es el polímero. Entonces, por eso se llama polimerización, porque me permite la formación del polímero. Entonces, hay dos tipos de polimerización. En el caso de su tabla, la columna 3 van a indicar el tipo de polimerización. No es necesario que describan cómo ocurre ni nada por el estilo, solamente deben de indicar el nombre del tipo de polimerización. Hay dos tipos de polimerización, que son la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Solamente son dos. Entonces, va a ser o uno u otro que van a elegir dentro de la tabla para poder indicarla. No es la elección, sino más bien van a investigar qué tipo de polimerización se está llevando a cabo de acuerdo al polímero que ustedes hayan elegido. La polimerización por adición recibe el nombre de adición porque, si recuerdan, adición significa suma. Entonces, en la adición pues se van sumando las unidades hasta formar moléculas de mayor tamaño. Como podemos ver aquí en la imagen, las unidades están representadas por estas esferas azules. Son moléculas chiquitas, esos son los monómeros. Y cuando se van uniendo, me van formando moléculas de mayor tamaño, porque obviamente como se van uniendo, pues va formando pues algo de mayor tamaño. Si unimos originalmente dos monómeros, es la fila de hasta arriba, cuando se unen vamos a formar una molécula ya de dos. Si ven, ya tenemos aquí la parejita. Si después a ellos le sumamos otra más, pues vamos a tener una molécula ya más larga porque se van a ir uniendo. Y así sucesivamente, ¿no? Si observamos, cada vez una unidad se va a ir uniendo y vamos a ir formando una molécula más grande. Este proceso se puede repetir infinidad de veces, ¿no? Tanto que tenemos polímeros que tienen cientos de miles de unidades, ¿no? Generalmente los más grandes son de 60,000, 50,000 unidades cuando son polímeros naturales, pero cuando son polímeros artificiales sí podemos tener moléculas muy, muy, muy grandes, o sea que se van uniendo muchas unidades. Entonces, esta polimerización puede ser un proceso muy, muy largo, porque se van uniendo más y más unidades y me van formando moléculas más grandes. Entonces, en el proceso de adición, las moléculas pequeñas, que son los monómeros, se van uniendo uno con otro y me van formando una molécula de mayor tamaño, que es el polímero. Esa es la característica de la polimerización por adición. A diferencia de la polimerización por condensación, en donde vamos a tener un detallito que lo hace diferente químicamente al anterior. Aquí en la condensación, como podemos ver, vamos a tener dos unidades, en este caso los dos monómeros que están en verde. Cuando se unen, vean cómo forman la parejita, porque se juntan, se forma un enlace y ese enlace permite que se unan los dos. Sin embargo, aquí tenemos una diferencia. Cuando se unen los dos, nos va a sobrar una pequeña partecita que está aquí en amarillo. Esa esferita amarilla me está representando un subproducto. En química se le llama subproducto, pero en este caso podríamos decir que es un remanente, ¿no? Digamos un sobrante, ¿no? ¿Por qué se forma este sobrante o esta molécula pequeñita? Porque para que se pueda formar este enlace que me permita la unión entre las dos unidades, necesito retirar una partecita de la molécula para que se pueda formar el enlace. Es necesario remover una parte de la molécula para que se pueda formar el enlace y ocurre la polimerización. Entonces sale esta partecita como sobrando. Generalmente esa molécula es una molécula de tamaño pequeño. Puede ser, por ejemplo, agua, ácido clorhídrico, amoníaco, dióxido de carbono, alguna molécula, que son moléculas muy pequeñitas que solamente se necesita retirar una partecita para poder llevar a cabo el enlace químico. Entonces, esa es la diferencia entre la condensación y la adición. La condensación tenemos un subproducto y en la adición
Vean cómo se van uniendo tal cual las moléculas, no es necesario remover ningún átomo, no es necesario el reacomodo de la molécula, sino que simplemente se forma el enlace y entonces no hay ningún sobrante. Y en el caso de la condensación tenemos un pequeño sobrante, ¿no? Que en este caso le llamaremos subproducto. Estos procesos, esta reacción de polimerización, me permite entonces ir uniendo las unidades y con esta unión ir formando las moléculas cada vez de mayor tamaño y esto me permite formar lo que conocemos como polímero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tenemos alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ok, muy bien, gracias. Entonces, vamos a seguir a la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Entonces, ya la sesión pasada ya también revisamos la rúbrica para la actividad integradora 3. Entonces ya conocen también sus características. Y entonces voy a pasar a la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la actividad integradora 4, como ya lo han de haber visto, supongo, si no lo han revisado, es un video. Entonces, bueno, sí les recomiendo cuidar esta parte técnica. Generalmente los videos no es que sean más difíciles, sino que pues por el componente técnico, ¿no? La parte de generar video puede ser un poquito más compleja. Entonces, bueno, asegúrense de elegir una herramienta que les permita generar un video. Yo les recomiendo Canva. Si es que trabajan en una PC, en una computadora, Canva permite hacer videos solamente en computadora. En celular no se puede generar ese tipo de productos. Y bueno, si no cuentan con una computadora, pues podemos utilizar otras herramientas de edición dentro de un celular, pero asegúrense, finalmente la herramienta que utilicen, pues asegúrense que sea una herramienta que les permita generar el formato de video como se está solicitando, con algunas características que ahorita vamos a mencionar. Entonces, aquí en la actividad integradora 4, nuestro producto principal es un video. Entonces, al ser el producto principal, que es el producto que se va a evaluar, pues sean cuidadosos en la producción de este video. Es un video corto, no necesitan mucha inversión de tiempo este, ni mucha parte técnica, ¿no? Porque en 4 o 5 minutos no es necesario ni la edición ni ninguna tipo de estas características, entonces puede ser, no es tan laborioso como parece. Solamente identifiquen una buena herramienta. Seguramente han hecho videos anteriormente en otros módulos. Entonces, si ya usaron alguna herramienta que les funcione, pues sigan utilizándola para que pues salga bien esta actividad. Bien, entonces lo que se va a entregar es un documento Word. El documento Word va a contener el link de su video. Aquí entonces el producto principal es el link. Cuiden muy bien que el link sea un link con todos los permisos para que su servidora pueda abrirlo y pueda revisarlo. Bien, entonces las características del video son las siguientes. La duración es corta, como les mencionaba, de 4 a 5 minutos. Entonces, bueno, yo creo que técnicamente no representa mucha dificultad y tampoco sería integrar gran cantidad de información porque para el tiempo que dura, pues no se podría integrar mucha información. Procuren que esa información que les están solicitando pues sea esté bien sintetizada para que puedan incluir todo lo que se está solicitando dentro del video. También dentro de las características importantes es que hay dos que se deben de escuchar su voz. La información tiene que ser explicada de manera verbal. Entonces, es importante por cuestiones de identificación y todo esto para dentro de la voz, dentro de su explicación, pues se puede escuchar, ¿no? Que ustedes han preparado el tema, que ustedes conocen el tema y que no hay una lectura como tal, ¿no? Porque incluso en el tono de voz se escucha cuando estamos leyendo y cuando estamos explicando. Y deben de salir a cuadro. Es importante porque por estas cuestiones de identificación, de comprobación de que ustedes elaboraron su actividad, pues es importante salir a cuadro. Yo sé que es difícil por algunas situaciones, ¿no? Hay veces que hay mucha
hay muchas personas en la casa o trabajan en algún lugar en donde no pueden tener abierta la cámara o alguna situación. Pero bueno, recuerden que, bueno, es poco tiempo, entonces no es muy difícil encontrar un tiempecito en donde podamos tener estos 5 minutos la cámara y poder hablar y explicar la información. También les sugiero que elijan un lugar tranquilo, donde 5 minutitos que no haya mucho ruido. A veces se me dificulta calificar porque luego no se escucha claramente lo que están describiendo, precisamente porque hay mucho ruido de fondo. Entonces procuren pues que sea un lugar más o menos tranquilo. Yo sé que es difícil también por el ruido externo y todo lo que puede pasar afuera en la calle. Pero bueno, procuremos un espacio un poquito más aislado para que no se escuche tanto ruido de fondo. Así es. Sí, es que luego, sí, luego hay mucho ruido de verdad y luego no entiendo lo que me están diciendo. Entonces, esa es su evaluación. Ajá, y si yo no escucho, pues no tengo forma de evaluar adecuadamente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces los elementos no son muy complicados, solamente lo que van a hacer es que van a explicar las características del entorno donde vive. Pueden explicar las características de su comunidad, de su ciudad, de su municipio, ¿no? Ya dependiendo de donde cada uno de ustedes radique y lo que quieran explicar dentro del video en su entorno. Les digo, puede ser muy cercano, puede ser como tal su comunidad, o puede ser algo más grande como es su ciudad o el estado. Van a describir el ecosistema en el que viven. Ahorita pues vamos a explicar precisamente qué es un ecosistema y cuáles son las características de ese ecosistema para que puedan reconocerlas. Entre ellas el clima y la biodiversidad. La biodiversidad pues es todos estos seres vivos que habitan en el entorno, o sea, ya sean plantas o animales. Van a describir 2 ejemplos de interacción ecológica. La interacción ecológica pues son las relaciones que existen entre los seres vivos que habitan un ecosistema. Y también van a describir si tienen un efecto, si esta relación tiene un efecto positivo, negativo, neutro. Todo esto ahorita lo vamos a explicar para que sepan a qué nos estamos refiriendo. Y también van a describir el servicio ecosistémico, que ustedes identifiquen que exista dentro del ecosistema que van a describir. Los ecosistemas, pues, son muy valiosos para nosotros porque nos brindan todos los recursos para la supervivencia, ¿no? Desde alimento, agua, que son los principales, hasta materias primas para fabricar muebles, adornos, y todos los productos que necesitamos se producen a partir de los ecosistemas. Entonces, bueno, todos los ecosistemas tienen un uso que nosotros les damos de acuerdo a sus características y a esto se le llama servicio ecosistémico, ¿de acuerdo? Entonces, va a identificar qué servicio ecosistémico existe. Hay 4: de soporte, de provisión, de regulación y cultural. Esos ahorita también los vamos a explicar. Y van a describir cómo beneficia a su comunidad y las consecuencias del deterioro a este ecosistema. Entonces, no es mucha información. Lo importante es que organicen bien la información, organicen bien sus tiempos. Les recomiendo que hagan un ensayo antes, ¿no? Antes del video formal, hagan 1 o 2 los que necesiten de prueba. Si sienten que les falta mucho tiempo, pues aumenten la información para que puedan cubrir los minutos solicitados. Y si sienten que es demasiado tiempo, pues reduzcan un poquito la información, sintetícela más para que pueda ser dentro de este tiempo. Aquí es importante cubrir la extensión. Aquí la extensión no es en renglones, aquí la extensión es en tiempo. Se pueden pasar un poquito porque a lo mejor entiendo que pues no les da tiempo de resumir toda la información en esos minutos, entonces podemos hablar de 6, 7 minutos. Ya más de ese tiempo ya es demasiado también, entonces no sobrepasen demasiado el tiempo. Pero eso sí, que no sea de menos tiempo, o sea, al menos que sea de 4 minutos, porque si no cubrimos los 4 minutos, pues significa que no se investigó lo suficiente o no se profundizó lo suficiente en la información. Entonces, sería deficiente tanto en tiempo como en contenido. Entonces, procuren al menos tardar los 4 minutos mínimos que se están indicando.
Ahora también les recomiendo que tengan un apoyo. En la rúbrica nos está especificando si necesitan utilizar diapositivas o algo, eso no se va a evaluar. Pero yo sí les recomiendo que tengan un apoyo visual como ahorita lo que están viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy apoyando en estas diapositivas, entonces, pues yo les recomiendo que también se apoyen en algún texto. Les va a servir tanto para guiarse, para que no se pierdan ustedes en la información, no se les olvide, vayan con la secuencia eh, que se está indicando. Y a mí también me va a servir porque cuando hay texto, pues yo también puedo comprobar que toda la información se incluyó dentro del video. Y así lo tengo muy claro porque tanto lo mencionan como lo tienen escrito. Entonces, bueno, pues no hay duda en la evaluación y es positivo tanto para ustedes como para mí. Entonces, pues yo les recomiendo que utilicen un apoyo en forma de texto. Si no quieren integrar mucho texto, está muy bien. Pueden integrar nada más las palabras clave o algunas frases clave y incluir imágenes que les permitan apoyo. Entonces, lo importante es tener apoyo visual. Va a ser una guía para ustedes para que no omitan ningún punto y va a ser una guía para mí también en el aspecto de la evaluación. Entonces, sí les recomiendo un apoyo visual. Les comento que no está incluido dentro de la rúbrica. O sea, no, la rúbrica no solicita que haya diapositivas ni que haya específicamente algo visual. Pero yo se lo recomiendo porque facilita mucho el flujo de la información. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengan su video, el video, pues, de acuerdo a la herramienta que ustedes hayan utilizado, pues pueden compartirlo directamente. Si se elabora en Canva, pues pueden compartir directamente el link desde la herramienta. Si se elabora en otra herramienta y lo tienen que subir a la nube, pues ya me compartirán la liga correspondiente. Entonces, compartan el link. Cuiden que el link sea visible, que tenga todos los permisos necesarios para que pueda ingresar y van a responder las siguientes preguntas. Las preguntas son de manera escrita, estas iban de forma escrita en el documento Word. Una vez que hayan pegado la liga de su video, van a responder cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales en su entorno y qué acción propondrían para hacer uso racional de los recursos naturales en su entorno. Entonces, esas dos respuestas van de manera escrita, no las vayan a incluir de manera verbal dentro de su video, porque les va a quitar tiempo para los otros puntos que tienen de describir. Descríbanla de manera escrita en el documento Word, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste su actividad. Es un video, ahorita vamos a explicar, entonces, pues algunas de las características que van a describir dentro de su video. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿O comentario? Ok, gracias. Muy bien. Bueno, esta es la rúbrica. Recuerden que es importante revisarlas. Recuerden que las instrucciones que mencionamos son muy importantes porque no cubrir o no cumplir con las características que se están indicando, pues puede incluso pues hacer que la actividad no sea evaluable. Por ejemplo, en el caso de la actividad integradora 1, que ya se evaluó de la semana pasada, si no se seguían las indicaciones de la etiqueta, recuerden que las etiquetas mencionamos que eran la evidencia de que ustedes habían elaborado su experimento. Entonces, si no hay etiquetas, pues no se puede evaluar la actividad. O si la etiqueta no es compatible con una fotografía, ¿no? O sea, todos podemos reconocer una fotografía cuando es real y cuando está sobrepuesta una etiqueta o cuando no coincide
la etiqueta con el recipiente, ¿no? Entonces, si no coincide, si no hay una coincidencia y no hay forma de identificarlo, pues no es evaluable la actividad. Entonces, consideren todas estas recomendaciones que les doy porque por algún error que no se incluya dentro de la actividad, pues no podemos comprobar la autoría y sin esto, pues no se puede evaluar la actividad. En este caso, pues es importante que en el video mencionen desde al principio, pues mencionen quiénes son, sus datos personales de manera verbal y ya con esta información, pues yo puedo verificar que efectivamente ustedes son los que están elaborando la actividad, ¿de acuerdo? En el caso de la rúbrica, recuerden que nos vamos a basar en el nivel experto. En el criterio cognitivo se va a evaluar que describan el ecosistema donde viven. Aquí pues tenemos mucha variedad, ¿no? Algunos en ciudades, ¿no? Ciudad de México, ciudades muy grandes, y algunos viven en lugares más abiertos, ¿no? En costas, entonces, pues hay mucha variedad, van a investigar la información de acuerdo al ecosistema donde ustedes viven, ¿ah? Van a mencionar 2 ejemplos de interacción ecológica y hoy se evaluará que describan el servicio ecosistémico, así como de qué forma beneficia a su comunidad. Es decir, toda la parte de la información, toda la parte documental que incluyan dentro de su video, pues se evaluará dentro del criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, pues se evaluará que atiendan al 100% las indicaciones, esto es, entrega en tiempo y forma, tenga una duración adecuada de 4 a 5 minutos, ustedes aparezcan a cuadro y explicando con su voz. Esta es una condicional, entonces, así como les comentaba yo ahorita de las etiquetas en sus experimentos de pH, si no hay etiquetas no hay evaluación. En este caso, en el video, si no hay voz que explique y si no hay presencia a cuadro, entonces no se puede evaluar la actividad porque estos son los elementos que van a permitir verificar la autoría del video. Entonces, es importante que expliquen la información de manera verbal y se presenten a cuadro, ¿de acuerdo? En el caso del criterio comunicativo, que su voz sea clara y coherente, que esté organizada la información. Aquí por eso les recomiendo es lo que les comentaba, les recomiendo un apoyo en forma de texto, sino aunque sea palabras claves o frases cortas que permita que ustedes tengan organizado todo, ¿no? Porque si hay veces que cuando empezamos a hablar puede ser que no sea tan ordenada la información, entonces necesitamos un apoyo para seguir la lógica de lo que estamos explicando, ¿ah? Que sigan las reglas de la etiqueta, que no contenga errores de sintaxis, de ortografía, de puntuación. Esto en el caso de que utilicen información de manera escrita. Si van a utilizar diapositivas, si van a presentar información en forma de texto, pues sí es necesario cuidar esta parte de la ortografía. En el caso de los que no utilicen algo textual, pues no hay forma de evaluar esta parte, ¿ah? Entonces, eso lo aplicaría si utilizan texto. Vean cómo no, hasta ahorita en lo que llevamos de la rúbrica, no se menciona en ningún momento que tenga que haber una presentación de diapositivas ni nada por el estilo. No es obligatorio, solamente es una recomendación que les estoy dando, ¿no? Y que indiquen las citas y referencias. Las citas indícanlas de manera escrita las citas y las referencias indíquenlas de forma escrita en el documento Word. ¿Por qué? Porque estas se tienen que presentar de manera verbal, de manera escrita y formal dentro del documento. Entonces, esas van en el documento Word de manera escrita, ¿ah? Las referencias. Recuerden seguir los lineamientos del manual para estas referencias. Déjenme leer una pregunta que vi, pero no leí completa. Ajá, sí, Israel, así mismo. Ujú. Así como salen los recuadritos, en Canva sale así el recuadrito, por ejemplo, así en automático. Entonces, ustedes en chiquito y la información en grande, ¿no? Sí, así estaría muy bien.
En el caso de del criterio de pensamiento crítico, se evaluará la parte de las preguntas. Estas preguntas, recuerden que son de manera escrita. Sí, de nada. Van en el documento Word. Entonces, ahí van a ser de forma escrita. No es necesario mencionarlas dentro del video porque nos quitaría tiempo de explicación para la información. No olvidemos la escala para evaluar el uso responsable de la información. Ya la explicamos varias veces, ya recalcamos que es importante siempre el uso, la integración de referencias y que estas referencias estén adecuadas a el estilo que se está solicitando de acuerdo al manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Bien, esta es la rúbrica y bueno, consideren todas las recomendaciones que les he compartido para que su actividad pues sea evaluable y obtengamos una buena calificación en ese sentido, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Voy a cambiar de presentación. Ok, gracias. Bueno, de lo que van a hablar ustedes en su video es de su ecosistema. Entonces, el ecosistema es el entorno donde cada uno de nosotros habitamos. Va a tener ciertas características específicas, va a tener un tipo de clima, va a tener un tipo de vegetación, un tipo de habitantes, animales, ¿no? Va a haber cierto tipo de relaciones entre estos seres vivos, etcétera. Entonces, cada ecosistema es diferente. Entonces, de acuerdo a donde nos encontremos, pues cada uno de ustedes pues va a describir su ecosistema. En este caso, pues sería su entorno. La mayoría de nosotros pues habitamos ya en entornos totalmente urbanos, ¿no? Urbanizados. Entonces, finalmente, aunque sea una ciudad, también existen seres vivos que están interactuando, aves, vegetales, insectos, obviamente la cantidad de seres vivos se reduce al estar ya urbanizado su entorno, pero bueno, finalmente sí hay vida, ¿no? Entonces, finalmente, pues sigue siendo un ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el ecosistema pues se considera como una unidad de la ecología. Este ecosistema pues es un conjunto de elementos que van a estar localizados en una zona determinada y cada ecosistema pues va a tener características específicas que lo va a hacer diferente uno de otro. Los ecosistemas en general pues van a estar constituidos por varios elementos que ahorita vamos a describir, que son los que ustedes van a describir dentro de su video. Vamos a tener a grandes rasgos pues dos tipos de ecosistemas, que son los terrestres, que están constituidos en su mayor superficie por una superficie terrestre, y vamos a tener a los ecosistemas acuáticos, que son, pues, pueden ser tanto de agua dulce como de agua salada, y dentro de los terrestres, pues podemos tener algunos que ya se pueden parecer ya conocidos, ¿no? Como los bosques, como los pastizales, las tundras, los desiertos, ¿no? Las sabanas, las selvas, etcétera. Entonces, esas serían ecosistemas terrestres que en su mayor parte, pues, o en su mayor superficie, se desenvuelve la vida dentro de de una parte en la tierra, ¿no? Y ya puede haber cuerpos de agua, ¿no? Como ríos o lagos, pero la mayor parte está constituida por una parte de tierra, ¿no? Los ecosistemas acuáticos, pues a grandes rasgos son de dos tipos: los que se desarrollan dentro del agua dulce y los que se desarrollan dentro de agua marina. Estas características, la salinidad, pues es una característica importante que permite pues la diferencia entre los seres vivos que pueden habitar en uno o en otro, dependiendo pues de las características del agua. Todos los ecosistemas van a estar formados por dos elementos, o más bien dos tipos de componentes, que son los componentes que podemos ver aquí, son los componentes bióticos y los componentes abióticos.
Los componentes bióticos son todos los componentes que están constituidos por los seres vivos. Los seres vivos, ya sea en forma de vegetales o en animales. Entonces, estos seres vivos son básicamente estos dos, que son los que podemos ver a simple vista, son macroscópicos, pero también podemos considerar seres vivos que son microscópicos, como las bacterias, los hongos, virus, protozoarios, que son microorganismos que también son parte importante de un ecosistema. Entonces, todos los seres vivos que constituyan un ecosistema, esto lo vamos a conocer como componentes bióticos. En su caso, ustedes solamente van a describir los dos principales, que son los vegetales y los animales que habitan dentro de su entorno, que vienen siendo la flora y la fauna. En el caso de los componentes abióticos, son todos los componentes que no son seres vivos, es decir, no son plantas, no son animales, no son microorganismos, pero que forman parte importante del entorno y que permiten la supervivencia de los seres vivos dentro del entorno. Aquí estamos considerando, por ejemplo, el agua, la humedad, el sustrato, el clima, la lluvia, el pH tanto del agua como de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que no esté vivo, pero que forme parte del ecosistema, eso se considera componentes abióticos. No están vivos no significa que no sean importantes, porque sabemos la importancia, por ejemplo, del agua, ¿no? Sabemos que ningún ecosistema podría subsistir si no hay este componente, pero es un componente abiótico porque no es un ser vivo. Sin embargo, es uno de los elementos más importantes dentro de un ecosistema que permitiría, pues, la presencia de la vida, ¿no? Entonces, ustedes van a describir tanto componentes bióticos como abióticos porque les están solicitando que describan los vegetales, la flora y la fauna, y que expliquen el clima, dentro de su ecosistema. Entonces, ahí estaríamos explicando los componentes abióticos también. Dentro de la biodiversidad, pues encontramos todos los componentes vivos, que son los componentes bióticos que se encuentran dentro del ecosistema. Ustedes van a describir la flora y la fauna. Esto es la biodiversidad que se encuentra dentro de su ecosistema. La biodiversidad, pues, son todos los seres vivos o toda la diversidad de vida, por eso se llama precisamente biodiversidad, toda la diversidad de vida que hay en un ecosistema. Esta biodiversidad pues va a depender pues de las características propias del ecosistema. Hay ecosistemas que son mucho más ricos en vida, por ejemplo, los que son húmedos como los bosques y las selvas. Y hay algunos ecosistemas en donde hay menos probabilidad de encontrar vida, pues por las mismas condiciones, ¿no? Ya sea por las temperaturas generalmente que son muy extremas, como en los desiertos o en las tundras. Entonces, eso disminuye mucho también la presencia de seres vivos por las mismas características del ecosistema. Y como mencionábamos también, nosotros que vivimos en zonas urbanas, en ciudades, pues eso también disminuye mucho la probabilidad de encontrar seres vivos, ¿no? O sea, se reduce mucho la diversidad, pues debido a las mismas condiciones del entorno. Pero bueno, finalmente la vamos a encontrar porque la vida se desarrolla en todos lados, entonces finalmente van a encontrar un tipo de flora y fauna que se desarrolle dentro de su entorno. Muy bien, ahora otro em, característica que le solicitan describir dentro de su video son las relaciones interespecie, que también son conocidas como biocenosis. Esas relaciones interespecie pues siempre se van a dar dentro de un ecosistema porque se refiere a la forma en la que los seres vivos se relacionan los unos con los otros entre diferentes especies. Por eso se llama relaciones interespecie, ¿no? Las más conocidas pues son las que tenemos aquí. Puede ser que si ustedes consultan alguna otra fuente pueden encontrar alguna otra variedad de relación, pero las relaciones más conocidas son estas que tenemos aquí. La depredación, la competencia y la simbiosis. La simbiosis a su vez se puede dar en forma de mutualismo, parasitismo o comensalismo. Lo que respecta a la depredación, esta es una relación muy conocida. Es la típica relación en donde tenemos un depredador y una presa.
cuando hemos visto, seguramente han visto algún documental, ¿no? Donde podemos ver a los leones o a los tigres, ¿no? Cómo se relacionan con otros animales, estos animales que son carnívoros. Entonces son pues especialmente depredadores, ¿no? Porque sabemos que andan buscando presas y se tienen que alimentar de algún otro animal que generalmente es herbívoro. Entonces, esa es una relación de depredación. En la depredación tenemos dos especies diferentes. Una de ellas es el depredador, otra de ellas es la presa. Y el depredador pues se va a alimentar de la presa. Aquí en la imagen que tenemos del pescado de mayor tamaño con el pescadito, pues aquí el depredador sería el pez de mayor tamaño y el pescado pequeño pues sería la presa. ¿Por qué? Porque se va a alimentar. Entonces aquí pues va a salir perjudicada la presa porque pues va a ser alimento del depredador. Esa es una relación muy conocida porque la vemos mucho en animales, sobre todo carnívoros. En las ciudades, aunque no podamos presenciar así tener la presencia de animales tan grandes, ¿no? Pero sí podemos ver algunos ejemplos de depredación, que ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la competencia, es una relación, como su nombre lo dice, en donde dos especies compiten. Es decir, tienen que competir por algún recurso. Este recurso puede ser, por ejemplo, generalmente ese recurso es alimento o agua. También puede ser por territorio, por ejemplo. Entonces, como compiten las dos especies, pues a veces es limitante. ¿Por qué? Porque al haber tantos individuos que se alimentan, por ejemplo, del mismo tipo de presa o del mismo tipo de alimentación, pues ese alimento puede empezar a escasear al haber tantos individuos que están interesados en ese recurso. Entonces la competencia puede ser perjudicial porque el recurso por el que están compitiendo puede escasear y puede perjudicar alguna de las dos especies. Un ejemplo de competencia es, por ejemplo, las hienas y los carnívoros mayores como los leones, ¿no? Que suelen competir por las presas. Entonces ahí estarían compitiendo por alimento. Entonces esa es una relación de competencia. Tiene que ser forzosamente entre dos especies diferentes. Y en el caso de la simbiosis, pues es una relación que generalmente se da, es constante, es continua. Las especies los individuos de las especies desde que nacen, pues están involucradas en ese tipo de relación. Y podemos tener tres tipos de simbiosis más representativas, que son el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. En el caso del mutualismo es un tipo de relación en donde el beneficio es mutuo, por eso se llama mutualismo. Las dos especies se ayudan en algo, ya sea puede ser brindándose alimento, puede ser por refugio, puede ser por algún tipo de protección, pero finalmente los dos se benefician de una u otra forma, por eso se llama mutualismo. Un ejemplo de mutualismo es, por ejemplo, las aves que se alimentan de los parásitos que viven en la piel de animales muy grandes, por ejemplo, de rinocerontes, de alces y animales así muy, muy grandes que tienen parásitos en la piel, como chinches, pulgas, algún tipo de parásito. Las aves, seguramente han visto fotografías o algún video en donde ven las aves que están posadas sobre estos animales de mayor tamaño. Entonces, las aves estarían beneficiando al consumir estos insectos, porque son finalmente insectos, y los animales se verían beneficiados porque estarían siendo limpiados por estas aves. Entonces, hay beneficio de las dos partes, entonces por eso se llama mutualismo. En el caso del parasitismo, tenemos aquí una relación en donde tenemos un parásito, por eso se llama parasitismo. Aquí el parásito se estaría aprovechando del otro individuo. El parásito pues va a obtener un beneficio y el otro individuo de la otra especie estaría no solamente no beneficiándose, sino que se estaría perjudicando. En el parasitismo uno se perjudica y el otro se beneficia. Parásitos, por ejemplo, tenemos las pulgas, los piojos, las chinches, las garrapatas y todos estos insectos que se alimentan de sangre.
Estos serían los parásitos, porque estarían obteniendo alimento de otro ser vivo y estarían perjudicando al individuo, ya sea humano, ya sea de otra especie, que está parasitado. Sabemos, por ejemplo, que las garrapatas, los mosquitos, las pulgas pueden transmitir ciertas enfermedades, entonces estarían perjudicando al huésped, que así se llama el individuo que está parasitado, y el parásito se ve beneficiado porque está obteniendo alimento. A eso se le llama parasitismo. Y en el caso del comensalismo, aquí vamos a tener una sola especie que se va a beneficiar, una especie se beneficia y la otra no se beneficia, pero tampoco la va a perjudicar. Entonces, en el comensalismo, ninguno de los dos sale perjudicado. Entonces, un ejemplo de comensalismo es, por ejemplo, las anémonas y los peces que se refugian dentro de las anémonas, como los peces payaso. Aquí los peces estarían recibiendo a cambio refugio, porque se pueden refugiar dentro de la anémona, y la anémona no le perjudica en ningún sentido. No recibe ningún beneficio, pero tampoco se perjudica. Entonces, a eso se le llama comensalismo. Entonces, ustedes van a reconocer, van a tratar de, una vez que hayan reconocido las especies que existan dentro de su entorno, pues van a tratar de identificar cuál es el tipo de relación y cuál sería el efecto. Vamos a tener efectos diferentes de acuerdo al tipo de relación y puede ser diferente el tipo de efecto de acuerdo a la especie que está involucrada. En el caso, por ejemplo, de la relación de competencia, los dos se verían perjudicados porque, como mencionamos, los dos están compitiendo, entonces se va a ver reducido ese recurso y los dos se van a ver perjudicados, por lo tanto tienen un efecto negativo. En el caso de la depredación, ustedes pueden ver que uno tiene un efecto positivo y el otro un efecto negativo. El que tiene el efecto positivo es el depredador, es el que está consumiendo a la presa, entonces él obtiene alimento, y el que se ve perjudicado es la presa, porque pues va a hacer el alimento del depredador. En el caso del mutualismo, vean cómo los dos salen beneficiados, porque finalmente los dos obtienen un beneficio de la relación, ya sea alimento, refugio, algún cuidado. Y en el caso del comensalismo, solamente una se beneficia y el otro, vean cómo tenemos un efecto neutro o un efecto indiferente, ni se beneficia ni se afecta porque, como mencionamos, no le estaría causando daño a este individuo, por lo tanto, su efecto es neutro. Las imágenes que tenemos aquí, en esas dos imágenes, son ejemplos de mutualismo. Los dos son ejemplos que podemos encontrar en nuestro jardín, en nuestras plantas, las abejas y las hormigas, ¿no? Entonces, ambos son ejemplos de relaciones de mutualismo porque los dos están beneficiando. Entonces, no necesitamos disponer de un gran ecosistema para poder identificar las relaciones, sino que con el hecho de tener insectos, aves, y algunas plantas o vegetales, ya podemos observar estas relaciones. Las relaciones no son solamente entre animales, también se pueden dar relaciones entre vegetales y entre vegetales y animales, ¿de acuerdo? Entonces, ya que conocimos los tipos de relaciones, vamos a reconocer algunos tipos de relaciones que tenemos aquí. Aquí, ¿qué tipo de relación podríamos decir que se está llevando? ¿Qué relación hay entre estas dos especies? ¿No? Esta es una relación de depredación. Exactamente. Es depredación. Podemos ver a una especie de mayor tamaño, se va a alimentar de esta especie de menor tamaño. Entonces, así es una reacción, es una relación de depredación. Aquí, ¿qué tipo de relación podríamos encontrar? También, exactamente. Aquí también es un tipo de depredación, nada más que en chiquito. Aquí las especies son pequeñitas, pero seguimos observando depredación. Las arañas se alimentan de todo tipo de insectos y
de algunos animales más grandes, pero las que son pequeñas especies pues se alimentan de insectos. Entonces, en este caso, la araña se estaría alimentando del mosquito. Entonces es una relación de depredación. Aquí el depredador sería la araña y el mosquito sería la presa, ¿de acuerdo? ¿Y aquí qué tipo de relación podemos observar? Exactamente. Aquí tenemos una relación de mutualismo. ¿M? Aquí los dos se benefician. Vean cómo aquí es una relación entre una planta y un animal. Ajá. Aunque la planta es, pues teóricamente inmóvil, ¿no? No se mueve, pero aún así interactúa con los animales. Aquí la ardilla se va a beneficiar del árbol porque va a tener alimento, va a tener refugio, va a tener casa. ¿M? Y el árbol se va a beneficiar de la ardilla porque la ardilla va a expandir sus semillas. Aquí en esta bellota tenemos las semillas. Estaría expandiendo las semillas y entonces esto facilitaría la reproducción del vegetal, en este caso del árbol. Entonces, los dos se están beneficiando y al tener beneficio ambas especies, entonces a esto le llamamos mutualismo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces van a reconocer dentro de su entorno las relaciones y ya, bueno, ya con esas características, pues ya pueden analizarlas y reconocerlas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ya nada más para terminar, mencionamos los servicios ecosistémicos para que los reconozcan. Tenemos 4 tipos de servicios ecosistémicos. Esto es la función que le podemos dar nosotros, bueno, el hombre le puede dar a los ecosistemas. Tenemos los servicios de provisión, de los servicios culturales, de regulación y de soporte. El servicio más común son los servicios culturales, son los ecosistemas a donde podemos ir a divertirnos, a hacer deporte, a ir con la familia, a hacer día de campo, a hacer alguna actividad. Son servicios culturales, nos dan, por ejemplo, belleza escénica, recreación, formación cultural o artística, ciencia y educación. Ajá. Son estos parques, por ejemplo, grandes a donde podemos entrar y nos permiten hacer varias actividades. Son a los que tenemos más acceso de manera común. Los servicios de provisión son esos ecosistemas de donde se obtienen materias primas, por ejemplo, alimento, agua, recursos genéticos, medicinales, ornamentales. ¿Ah? Son muy importantes porque esos servicios, esos ecosistemas nos proveen de todos estos productos que son útiles para nosotros. En el caso de los servicios de regulación, estos se utilizan para el ajuste de procesos de ecosistemas, por ejemplo, regulación de gases, de clima, de agua, tratamientos de desecho, por ejemplo, los espacios en donde hay tratamiento de agua, ¿no? Estos tratadoras de agua en donde tratan los residuos, ¿no? Las aguas residuales muy contaminadas y se lleva a cabo un proceso para poder disminuir este proceso de contaminación. Y los servicios de soporte, estos son muy importantes para los anteriores porque mantienen la producción para el resto de los servicios ecosistémicos. En ellos, por ejemplo, se procura la biodiversidad, la polinización, el control biológico. Un ejemplo de este tipo de ecosistemas son las famosas reservas naturales, donde se está cuidando que ciertas especies, por ejemplo, que están en peligro de extinción, no se pierdan, ¿no? Se procura la producción o la reproducción de esas especies para que se puedan mantener. Entonces, lo que van a hacer es intentar reconocer, van a analizar qué tipo de servicio podría estar brindando su ecosistema y lo van a describir dentro de su video. ¿De acuerdo? Eh, muy bien, entonces con estos elementos ya podrían identificar esta información para poder elaborar su video con respecto a su entorno. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ok.
Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, si no hay dudas, pues vamos a dar por terminada la sesión el día de hoy. De todas formas, yo quedo pendiente en el mensajero por si hay algún, algún comentario. Y bueno, pues nos veríamos la siguiente semana en la sesión del miércoles, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pues les agradezco su asistencia y su participación. Que tengan buenas noches y que tengan buen fin de semana. ¿Sale? Sí, de nada. Buenas noches, hasta luego. Igualmente, gracias. Que descansen. Buenas noches.